Hola queridos amigos, me place mucho saludarles y estar de nuevo con ustedes a través de este canal. Les habla Eutimio Carrascal Botello desde el municipio de Tarra Norte de Santander. A continuación trataré un tema con ustedes muy interesante sobre el impacto que ha tenido la modernidad y la posmodernidad en la gerencia académica de la educación. Desde que el hombre adquiere conciencia humana, desarrolla la habilidad de contextualizar sus acciones. Ella le permite interactuar con otros de su misma especie. Esto origina sociedades que son regidas por un conjunto de normas que permiten al hombre construirla y vivirla. Este fenómeno depende del paradigma en el que se apoye. Según De Bono en el 2000, a través del razonamiento humano, nacen las explicaciones sobre el mundo que nos rodea. Estas acciones mentales permiten la construcción de teorías, modelos, enfoques, posturas y pensamientos que agrupan un conjunto de ideas que buscan dar solución a situaciones problemáticas. Estas, a su vez, generan tendencias de pensamientos que congregan a determinados sujetos y tal vez separan a otros que no posean los mismos pensamientos o predisposiciones. De igual manera, el creciente flujo de información promovido por las nuevas tecnologías, la aldea global, la ausencia de valores que construyan sociedad, la verificación científica y el tecnicismo ante lo empírico, la globalización de la dominación, de la exclusión y la desigualdad, hacen girar la mirada hacia el mismo ser humano, a su conciencia y a sus normas, a la consolidación de sistemas democráticos, al reconocimiento de que las normas que se establecen en sociedad deben considerar la pluralidad que representa, en esencia, a toda persona humana. En consecuencia, se evidencia una propensión a la renovación, una crítica a la modernidad con nombre de posmodernidad, representadas en ideas emancipadoras, humanistas, que destacan la identidad planetaria o una identidad humana común, la conciencia de que hay problemas comunes. La modernidad, la posmodernidad y la educación que requieren soluciones comunes a un cambio espiritual que enaltece al ser humano ante todo aquello que atenta contra su especie. Para concluir, la riqueza del mundo reside en la diversidad étnica y cultural del ser humano, que lo constituye como un pluriverso. Por eso es esencial que la educación represente el medio para la transformación que exige la humanidad, que posea como base una pedagogía para la democracia, que potencie la criticidad, la creatividad, la reflexión y la autonomía del hombre ante las exigencias de una realidad cada vez más tangible. La posmodernidad, según lo expuesto, la modernidad en sus procedimientos de cuantificar y constatar todo lo que existe en el contexto, perdió la perspectiva de ver al ser humano como eje fundamental del progreso, sino como un eslabón más del avance en sujeto-objeto, productor de bienes y consumidor de los mismos. Esta situación descrita genera movimientos y pensamientos humanos que promueven la emancipación de los bienes para enaltecer al hombre, apoyados en ideas alternas, sustentadas en su mayoría por la teoría crítica, que generan corrientes progresistas y alternativas que convergen a la crítica a la modernidad, mejor conocida como posmodernidad. Esta planeada no como una época que sigue a la modernidad, sino como nueva forma de ver la modernidad, una actitud espiritual distinta, proporcionándole fin a los grandes proyectos o metarrelatos, produciendo la ruptura de la totalidad, dando paso a la pluralidad y a la diversidad. Las sociedades posmodernas no conocen una descripción única. Las diversas culturas y formas de vida
son legítimas y defendibles, donde la mujer se convierte en una figura de identidad plural. La democracia es la doctrina donde este pensamiento tiene éxito. Posee como base conceptual los derechos humanos, donde la vida de los sujetos pasa a ser una vida plural, es decir, pueden accionar de diferentes maneras a la misma situación. La educación desde el punto de vista de la modernidad es planteada como una forma de asumir los problemas del contexto con énfasis en una visión mercantilista, de preparar al hombre para un futuro mejor, el cual responde a los principios que sustentan la filosofía capitalista. Por el contrario, la posmodernidad en sus planteamientos busca abrir espacios de reflexión pedagógica para dar respuesta al hecho educativo desde otras perspectivas, no solo mercantilistas, sino desde otras corrientes del pensamiento, como por ejemplo el humanismo, cognitivismo, constructivismo, que dan una visión de integración al hecho educativo al considerar al estudiante como un agente activo que posee necesidades. Este agente activo construye su presente desde la realidad de su contexto, sus pares y el beneficio individual que favorece al colectivo. Según Lassa, en el 2007, una sociedad supone la existencia del diálogo, del pensar, y este diálogo entre los hombres es fruto de un diálogo interior de cada esencia con el ser como idea infinita que en ella reside. De allí que sea imprescindible para toda sociedad formar en el diálogo y formar en el pensar. Y ello supone recuperar la pedagogía volviéndola a su marco. La pedagogía no está subordinada ni a la lógica del mercado ni a la lógica de la revolución. La pedagogía se funda en las exigencias que dimanan de la mismísima naturaleza humana, por cuanto ella tiene como finalidad alcanzar la plenitud del humano. Es relevante mencionar una contingencia particular, la que brotaría de una educación que buscase no hacer al hombre verdaderamente humano, sino hacer de él simplemente un órgano de una sociedad tecnocrática. Mas la tecnocracia, es decir, la tecnología entendida y reverenciada de tal modo que excluya toda sabiduría superior y el interés por comprender cosas distintas de los fenómenos calculables, solo deja en la vida humana las relaciones de fuerza o a lo más la del placer, y termina necesariamente en una filosofía de la dominación. Una sociedad tecnocrática no es otra cosa que una sociedad totalitaria. De hecho, desde esta perspectiva de renovación de la educación a raíz de los planteamientos que se vienen describiendo, parecen creer en la posibilidad de un futuro mejor en el seno de una sociedad verdaderamente democrática, en la que los seres humanos, liberados de las actitudes de sumisión y conformismo que imponen los sistemas seculares tradicionales y las estructuras mismas de la sociedad capitalista, sean capaces de autogestionarse, de decidir por sí mismos, de no aceptar ninguna forma de gobierno en la que no participen directamente, no a través de un sufragio universal en el cual ha demostrado su insuficiencia para conseguir una sociedad verdaderamente democrática, sino mediante la posesión y el control de los instrumentos del poder. Lo que está claro para todos es que la educación, que está llamada a formar hombres y mujeres capaces de edificar una sociedad verdaderamente democrática, ha de ser también democrática. Finalmente, si las instituciones educativas y la familia cambian a la promoción de una pedagogía para la democracia, se conseguirá desarrollar sujetos sociales con juicio crítico, creativos, colaboradores, que asuman responsabilidades con gusto por la vida y por el saber. Se habrá ganado espacio a unos pasos adelante, porque tales hombres estarán educados para hacer frente a cualquier tipo de presión y acabarán por construir una sociedad verdaderamente humana.
La complejidad del panorama actual a nivel mundial, con un sinfín de tendencias contrapuestas de valores en revisión social, con el flujo masivo de información y los avances tecnológicos, hacen focalizar la atención sobre la pluralidad cultural, la cual reclama espacios que dignifiquen al hombre, su pasado, su presente, de modo que se construya el presente con visión al futuro y con base en el pasado, que fortalezca al pensamiento individual y favorezca al colectivo. El elemento idóneo para la mediación entre lo moderno y la esencia del hombre es la educación con base en valores, en una pedagogía para la democracia, que construya sociedades demócratas, partícipes de su propio destino, que faciliten la construcción de una sociedad global con valores culturales autóctonos que le permitan discernir entre su cultura y las otras culturas sin extraviar su rumbo sociohistórico, que permitan construir un pueblo, una región, una nación y un mundo mejor. Muchas gracias, no olviden darle un me gusta y estaré en una nueva oportunidad. Mi Dios les bendiga.